El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:09 en A Primera Hora a través de Majestad FM. El expresidente Rafael Correa en su cuenta Twitter se refirió a la decisión de la Asamblea Nacional ayer de aprobar el informe preparado por la Comisión Ocasional que investigó los hechos asociados a la paralización del 2 al 13 de octubre. Y dice Rafael Correa en su Twitter: ¿cómo será de absurda la persecución del gobierno? Que esta es la conclusión de la Comisión de la Asamblea, comisión dominada por odiadores de la Revolución Ciudadana. Con esto, más pronunciamiento de la CIDH, presos deberían salir inmediatamente y poner un juicio al Estado. Correa se refiere, por ejemplo, al hecho de que en el informe no se encontraron indicios de golpe de Estado. Habla de la protesta social, pero no la asocia a una intención de desestabilizar el orden constituido, que fue también parte de la lectura de noticias y de nuestro comentario el día de hoy. Y tampoco establece responsabilidades políticas. Una de las voces que cuestionó ese informe y que integró la comisión ocasional, liderada por Fernando Burbano, es el asambleísta César Roón del Partido Social Cristiano, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Un gusto enorme estar aquí esta mañana. ¿Por qué usted no apoyó el informe? Porque el informe, si bien el trabajo de la comisión fue un trabajo importante y el informe recoge los hechos que ocurrieron en el país la primera quincena de octubre, las conclusiones y las recomendaciones eran débiles, tenían un lenguaje general, laxo, que tenía que puntualizarse. Las cosas hay que hablar claras, las cosas tienen que decirse como son, no hay que darse las vueltas para decir las cosas. Y le voy a dar un ejemplo de algo que estaba en el informe. Por ejemplo, establecía que los delitos que presumiblemente se han cometido, ¿no?, deben ser investigados. Mi posición es muy clara. Los delitos cometidos tienen que ser investigados y sancionados de acuerdo a la ley. Hay una gran diferencia. Y en tal virtud, ayer la Asamblea pasó una resolución, resolución general, también en función del informe. El informe no fue modificado en sus conclusiones y recomendaciones. Se mantuvo tal cual. Se mantuvo tal cual. Y por lo tanto, al igual que no voté en la comisión, ayer en la Asamblea Nacional me abstuve de votar ese informe de la comisión que investigó el paro. ¿Y ese informe para qué va a servir? Bueno, el informe tiene que ir a la Fiscalía. Tiene que ir a la Fiscalía para que la Fiscalía continúe con las investigaciones. ¿Usted cree que el informe tenía que incluir responsables políticos? Yo ayer en mi intervención política lo dije. Lo dije. Y lo dije claramente a toda la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los responsables políticos? Los responsables políticos son el gobierno, las autoridades que nos tenían que dar la seguridad, son responsables políticos, las autoridades de inteligencia que no dieron la información, son responsables políticos, los movimientos sociales que llamaron al levantamiento son responsables políticos. Una cosa es ser responsable político y otra es que no están sujetos a control político de la Asamblea, en el caso específico de los movimientos sociales. Pero responsables políticos de la protesta, de los desmanes y del desorden y de los hechos de convulsión nacional son responsables políticos. ¿Por qué no y el tercer responsable político también es la Asamblea Nacional, y lo dije delante de los 137. Que no sesionó, claro, que estuvo inactiva esos días. No sesionó. No hubo pronunciamiento institucional. No hubo un pronunciamiento en defensa de la democracia, ni siquiera eso. Porque, ¿por qué se resuelve esto? Por la mediación de Naciones Unidas y la Iglesia, que hay que reconocer su trabajo, y llega la paz. No hubiera sido correcto que el mediador de esto hubiera sido la Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de responsabilidades políticas, necesariamente tenemos que hablar de estas cosas que están sujetas, unas al control político y otras simplemente como responsabilidades políticos de los hechos graves ocurridos en el Ecuador. ¿Por qué no hizo un informe de minoría, César Roón, si no estaba satisfecho con el informe de mayoría? Yo tengo un informe listo desde que se terminó la comisión. ¿Pero lo presente o no? Pero no lo presenté porque no hay informe de minoría de uno, pues no tiene presentación. Por esa razón, estas cosas que estamos comentando no solo han quedado en el comentario, sino que las he dicho públicamente, las he dicho fuerte y claro, y las dije ayer públicamente en el Parlamento, en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano legislativo. Bueno,
Esta semana ha sido una semana intensa. Intensísima en el caso de la Asamblea Nacional. Han tenido, me parece que 6 convocatorias a plenos de la Asamblea Nacional. Y quiero continuar la entrevista y empezar esta parte relacionada con las sesiones a lo que pasó con la proforma presupuestaria. Usted es parte de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, que conoció la proforma, que elaboró el informe, que lo presentó al Pleno, que planteó las observaciones, 17 observaciones. Para las 17 observaciones que fueron remitidas con la devolución de la proforma al Ejecutivo, que recibió la respuesta del Ejecutivo y que obviamente fue parte del debate en el Pleno de la Asamblea. Y finalmente, por segundo año consecutivo, lo cual me parece grave, la Asamblea no logra votos para aprobar la proforma. Y la proforma, porque la Constitución no establece negar y archivar la proforma, lo cual igual sería gravísimo, la Constitución establece que si no se aprueba entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Segundo año consecutivo, asambleísta Ron. ¿Cómo leemos eso? Bueno, la lectura es simple y hay que decirla nuevamente al país. La Comisión de Desarrollo Económico hizo lo correcto, enviar el informe con las observaciones que tiene la proforma, para que no solo se discute en el Pleno de la Asamblea Nacional en el primer debate, sino para que el Ejecutivo pueda hacer ajustes a la proforma. La proforma, después del primer debate, regresó a la Asamblea con los ajustes del Ejecutivo, que eran 2. Un incremento de $700,000 del Fondo para la Defensa y la Lucha contra la Violencia de la Mujer, y el otro para un fondo para la cartografía. El resto de las observaciones no fueron tocadas, se mantenían. Por lo tanto, la Asamblea no podía aprobar la proforma, como está. Entonces, la proforma no se aprobó, porque los temas de fondo se mantienen. La proforma no está balanceada. Y aquí vamos a tener que entrar en el Ecuador a tratar estos temas con absoluta seriedad y buscar nuevos mecanismos de hacer bien el presupuesto general del Estado. Y me voy a referir a algo para que la gente me entienda lo que me quiero referir. Por ejemplo, siempre se elabora 3 casillas. El presupuesto inicial, y le voy a dar un ejemplo, que ponen $3,000 millones del inicial para salud. En el codificado baja a 1.500 y en el ejecutado a 1.000. Y entonces el nivel de ejecución presupuestaria es apenas del 33%. El presupuesto y la proforma presupuestaria debe tener como mecanismo de elaboración presupuestaria la ejecución. Lo ejecutado, pues de ahí tenemos que partir, porque si no el presupuesto está inflado. ¿Cómo se entiende esa ejecución presupuestaria tan baja? ¿Es ineficiencia o falta de plata? Bueno, es que el gobierno decía este año, entre otras cosas, que tenía un saldo de $2,000 millones en caja, producto de los desembolsos recibidos de los empréstitos que no han sido utilizados, que tampoco se pudo cuadrar ni determinar por ningún lado. El otro problema grave en la ejecución presupuestaria es el tema que tiene que ver con la regla constitucional de que tiene que crecer los presupuestos de salud y de educación. Y entonces, ¿qué pasa cuando la economía no crece? Si la economía no crece, ¿cómo pueden seguir subiendo los gastos? Y es el caso particular de este año y del próximo año. La economía no crece, el Producto Interno Bruto no crece. Para el año, de acuerdo a las cifras enviadas, para el presente año, tenemos una inflación de 5.6, tenemos una inflación de 8.8 y tenemos, ¿no es cierto?, un crecimiento económico supuestamente del 0.56, del 0.5%. Menos la inflación del 0.86, resulta que el Ecuador tiene un decrecimiento económico del 0.35. Por lo tanto, si no crece la economía, si no crece el Producto Interno Bruto, ¿cómo pueden seguir subiendo los gastos? Este es el problema de fondo del Ecuador. ¿La proforma sube los gastos para el próximo año? Es que siguen subiendo los gastos por la norma constitucional. Por la norma constitucional, obligatoriamente. Pero esos presupuestos no se pueden bajar, pues. Por esa razón, educación no se puede bajar. Por esa razón, a ver, ¿de dónde sale la plata? La plata hoy para sostener al Estado y la economía en este modelo de gratuidad que está colapsado, ¿no es cierto?, sale de los préstamos. El Ecuador se sigue endeudando. Préstamo, préstamo, préstamo y préstamo. Ese es el tema. Entonces, por ejemplo, la regla macrofiscal, otro problema estructural de fondo del presupuesto. Estas cosas son las cosas que se tienen que analizar en el Ecuador con seriedad. Establece que tiene que tener un superávit primario, es decir,
que los ingresos permanentes tienen que ser mayores que los egresos permanentes. Y los ingresos permanentes financiar los ingresos permanentes. Así es, y tienen que tener un superávit. Pequeño, pero tienen que tener un superávit. Este año tiene superávit en el papel. Pero en los ingresos permanentes están los 2.000 millones de la monetización. Que no se concretó. Que no se van a dar. Y aquí hablemos. Claro. Estas cosas son las que se tienen que hablar y la gente tiene que entender. El año pasado se puso 1.000 millones que no llegaron. Pero la monetización es ingreso permanente o estaba contemplada como ingreso permanente en el presupuesto del 2019. Está contemplado como un ingreso permanente. El ingreso permanente es el cobro de impuestos, pero no la monetización. La monetización es un ingreso corriente, pero no es un ingreso permanente. Exacto. ¿Y por qué es un ingreso corriente y no permanente? Porque si no se da la monetización, entonces le va a faltar 2.000 millones más al presupuesto, con lo cual el déficit va a pasar de 3.500 a 5.500. Entonces hay que ir a pedir más plata afuera. Esa es la situación del Ecuador. La monetización no se va a llevar adelante a cabo, porque las empresas públicas, solo 2 tienen estados financieros auditados. CNT. Esa no tiene ni siquiera estados financieros. No puede ser. Y el resto, las otras 20 empresas públicas, EPs, no tienen estados financieros auditados y otras ni siquiera tienen estados financieros. Ahí está el grave problema del Ecuador. A decir del Observatorio Económico Anticorrupción, del economista Eduardo Valencia, que le escuché en una ocasión mencionar, las empresas públicas en los últimos 12 años recibieron para su funcionamiento 44.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares que no regresan, que no hay rentabilidad en la mayoría de ellas, que no hay balances, que no hay cuentas. Ahí está el hueco negro del Ecuador. Y que no se resuelve la situación de estas empresas públicas, que en muchos casos deberían cerrarse. En otros, porque usted cierra, se termina la sangradera de plata y de recursos que se van todos los años a las empresas públicas. No se resuelve, no se toma determinación y además son fuente de corrupción. Porque si no hay estados financieros, no hay cuentas, nadie rinde cuentas, nadie da la cara, nadie informa nada, entonces es fuente de corrupción. Esa es la situación. Ustedes no apoyaron la proforma, tampoco aprobaron la ley o apoyaron la ley de simplicidad y progresividad tributaria. ¿Por qué tampoco apoyaron esa ley? Nosotros claramente manifestamos, no ahora, de siempre. El no más impuestos. No más impuestos. Desde el año 2000 es el discurso social cristiano. Bueno, no hemos votado por los impuestos, pues tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Pero desde el año 2000, porque en el año 98 pusieron el 1% de la circulación de capitales, ¿no? Cambiaron, se reemplazó un impuesto con otro. No se crearon más impuestos, sino que se reemplazó, que es otra cosa diferente. Entonces no hemos votado por más impuestos, porque nosotros consideramos que el Ecuador sí tiene una salida. Porque en época de crisis, es al revés, en época de crisis, en época de recesión, estamos hablando que no crece la economía, hay que hacerle crecer la economía, tiene que buscar la dinámica económica, tiene que liberar recursos en la economía, es al revés, para que la gente tenga dinero en el bolsillo. Y los impuestos que se graban a las empresas que facturan, que venden, no que ganan, que venden a partir de $1 millón en una escala, ¿a quién le van a grabar al final del día? Mis queridos amigos, le van a grabar al consumidor final porque las empresas le van a tener que ajustar el precio al producto que elaboran. ¿Y quién paga esa cuenta? El consumidor final. Y todo esto genera recesión y todo esto sigue siendo inflacionario y esto le sigue quitando plata a la gente. Entonces, hay empresas que pueden vender $20 millones, facturar, pero seguramente esa empresa también puede perder plata. Y entonces resulta que ahora tiene usted un impuesto a la renta y también tiene un impuesto a la facturación. El hecho de que ustedes no hayan apoyado ni la proforma ni la ley tributaria y en su momento tampoco apoyaron la ley de crecimiento económico que fue negada y archivada por la Asamblea, es la evidencia clara de que al cierre de año el Partido Social Cristiano es una organización política de oposición al gobierno. El Partido Social Cristiano es coherente y claro con su posición. ¿Están haciendo oposición al gobierno? Nosotros somos claros con el país. Nosotros hemos apoyado todos los proyectos de cambio positivo, vengan de donde vengan. Nosotros no somos sectarios. Nosotros nos oponemos a las cosas que no son buenas para el país, las cosas que afectan al ciudadano, al más pobre. ¿No son oposición hoy al gobierno? Nosotros hablamos claro, nosotros no tenemos que decir que somos de la oposición. Nosotros apoyamos cosas que son coherentes y buenas para el país, las votamos. Y le voy a hacer una reflexión. En la ley económica de simplificación tributaria que se envió a la Asamblea, en el allanamiento presidencial que se votó ayer, antes de ayer en la noche, a la medianoche, nosotros votamos por el allanamiento, porque había mejoría
en todos los ajustes económicos que se hicieron en el allanamiento presidencial, y votamos también por el tema de los migrantes, ¿no? No votamos por el ajuste de la transitoria novena, ¿no? Que no estamos de acuerdo, ¿no? Que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque si entra en vigencia por el Ministerio de la Ley la próxima semana, estamos hablando del año 2019, y las leyes económicas tributarias en el caso de impuesto a la renta no pueden ser, tienen que ir con el año, es anual, o sea, el 31 de diciembre tiene que ser publicada, si no rige. Así es, para que entre en vigencia en el 2020, no en el 2019. Como eso no quedó claro, entonces en esa específica allanamiento del veto presidencial nosotros no votamos. Entonces, mire, usted tiene que tener coherencia y claridad de las cosas. Entonces, aquí no es oponerse por oponerse. Aquí hay que hablar claro. Si la proforma está desbalanceada, no podemos votar por la proforma. Si la ley económica urgente genera más impuestos, en los impuestos no votamos por los impuestos. Si viene corregido el allanamiento y se mejora y da facilidades a los microempresarios, a los estudiantes, a los migrantes, votamos a favor. Entonces, como usted ve, aquí hay que tener equilibrio, coherencia y claridad en las cosas que se dicen y se hacen. Quiero pedir una reacción a César Ron sobre una publicación de Diario Expreso hace pocos días. Exactamente el 13 de diciembre. Correísmo y socialcristianos tienen una unión de hecho. Las dos bancadas a priori antagónicas votan ahora en armonía haciéndola contra el gobierno. Sectores políticos creen que están pensando en el 2021. Un romance inesperado. Las últimas votaciones en la Asamblea Nacional dan cuenta de una relación inusual entre socialcristianos y correístas, quienes han coincidido en ir en contra del gobierno o de decisiones de la coalición legislativa. El último ejemplo fue su posición contra el proyecto de simplicidad y progresividad tributaria que fue enviado por el Ejecutivo con el carácter urgente en materia económica. No ha sido la única coincidencia. Estas dos bancadas, que suman 50 votos y que ideológicamente tienen posturas a priori contrarias, fueron las que impulsaron el archivo del primer proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, observaron la proforma presupuestaria, votaron en contra del cambio del método de asignación de escaños en el Código de la Democracia y plantearon cambios al Código Orgánico Integral Penal. ¿Romance o no? ¿Unión de hecho o no? ¿Matrimonio o no? ¿Qué hay? Nosotros con el correísmo discrepamos siempre, desde el principio, y seguimos discrepando. Que hayamos coincidido en algunas votaciones no tiene por qué dar un comentario tan descomedido como el que saca el Expreso. Y entonces yo le preguntaría a usted, a los periodistas, y cuando otras bancadas votan con el correísmo, entonces ahí no hay ahí sí no dicen nada, pero todo es el Partido Social Cristiano. Yo le recuerdo a la ciudadanía que el Partido Social Cristiano solo tiene 16 asambleístas, nada más. Eso es todo lo que tenemos en la Asamblea Nacional. Nosotros no somos un bloque de mayoría, somos un bloque de minoría. Somos la tercera minoría en la Asamblea Nacional y seguiremos votando por el bien del país, sin sectarismo. Si hay proyectos buenos, votaremos, vengan de donde vengan. Esa es nuestra posición y no la vamos a cambiar. Entonces, ¿usted descarta que haya algún tipo de alianza? Nosotros no tenemos ni alianza ni nada con nadie. Nosotros tenemos nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano, con los más pobres, y vamos a seguir en esa línea como siempre lo hemos hecho. ¿Están pensando en 2021? ¿El PSC está pensando en 2021? En el 2021 estamos pensando todas las fuerzas políticas del Ecuador, porque el 2021 son las elecciones generales. En el 2021 hay que elegir nuevo presidente de la República, hay que elegir nueva Asamblea Nacional. Por lo tanto, no nosotros, todas las organizaciones políticas están pensando en las elecciones del 2021, todos van a participar. Entonces hay que ser claros en lo que se dice y lo que se hace. Olvídese las posibilidades. En la política y en la democracia, las posibilidades son para todos. Las elecciones son generales, todos pueden participar. Usted sabe que eso es en el papel. Hay gente que tiene más posibilidades que otras. Y hay organizaciones políticas más estructuradas, con más apoyo, con más índice de penetración que otras. Pues. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque hay un trabajo, porque hay una carta de presentación, porque hay un compromiso, porque hay una obra, porque nosotros no ofrecemos, hacemos, porque lo decimos, lo cumplimos. En el camino ustedes por eso, por pensar en 2021, se distanciaron del gobierno del presidente Moreno. No, nosotros ni nos distanciamos, ni no nos En un primer momento estaban más cercanos al gobierno del presidente Moreno. Nosotros, le reitero, apoyamos todos los proyectos positivos para el país, vengan de donde vengan. Y le vuelvo a insistir, no votamos por los impuestos.
sí votamos por los allanamientos. No votamos por la proforma, porque la proforma está desbalanceada y hay que explicar por qué no se vota por la proforma, con absoluta claridad. Hay problemas estructurales de fondo en el país que se tienen que arreglar. ¿Cuál va a ser la posición del PSC durante el año 2020? Seguir trabajando, seguir defendiendo, seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. El 2020 es otro año más. El 2020, si bien va a ser... Pero no es un año más, es un año más. Es un año preelectoral. Es un año político, Claro. sin duda, es un año preelectoral, pero nosotros no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, ni vamos a cambiar de posición. Nuestra posición y nuestra carta de presentación es una sola y esa la vamos a mantener. Digo, estas preguntas le hago porque evidentemente 2021 es un año político. Así es. A partir del segundo semestre vamos a empezar a hablar de precandidatos. Ustedes tienen un precandidato no confirmado, pero termina siendo la carta más fuerte que tiene el Partido Social Y Cristiano. la tienen varios, porque hay precandidatos no confirmados de distintos sectores sociales y políticos. Sí, pero esos varios, digamos... Están ahí, Sí, están ahí. pero Nebot es otra cosa, o sea... Sí, bueno, Nebot es Nebot, pero aquí en la mesa hay varios. Y entonces esos varios todos tienen el mismo derecho, todos están en la fila, todos van a participar. Las elecciones son abiertas, democráticas, que unos tienen más posibilidades que otros. Es por el trabajo. ¿Por qué tiene más posibilidades Nebot? ¿Por qué tiene el favor en las encuestas Nebot del día de hoy? Pero no entra en la sierra, pues. No, sí entra, también entra y entra bien. ¿Usted no cree que después de la Entra bien. desafortunada declaración de que los indígenas hay que recomendarles que se queden en el páramo, ¿no cree usted que allí, digamos, hipotecó la posibilidad de entrar en la Sierra Centro, por ejemplo? Después de la defensa a la democracia de Nebot y de Guayaquil y de Cinta Viteri, la defensa al Ecuador, y después de toda la violencia desenfrenada que ha vivido el país, fíjese usted que Nebot ahora está más alto en la sierra que antes. ¿Cuánto tiene la Sierra? ¿Tiene usted a la mano el porcentaje? Tiene buena votación. ¿Seguro? Sí, señor. Ah, ¿usted cree que Nebot va a poder ingresar, por ejemplo, a Colta, en la provincia de Chimborazo, que es una zona netamente indígena? Nebot entrará a todo lado. ¿Usted cree que no hay movimientos indígenas que están a favor de Nebot y que se reúnen con Nebot? ¿Y usted cree que esos Se movimientos reúnen indígenas con no Nebot. les cayó mal esa declaración Se de Nebot? reúnen con Nebot, hablan con Nebot. Porque los indígenas, al igual que los montubios, los cholos, los negros, los mestizos y los blancos, porque esa es la diversidad que tiene el Ecuador, todos quieren una sola cosa, que cambie la situación del país, que haya oportunidades, quieren prosperar, quieren mejorar, quieren que las cosas funcionen, quieren que se resuelvan los problemas. Pero también esto es Y político, hay que todos- ser tinoso en el uso de las y palabras. todos han identificado que la transformación de Guayaquil, que inició Febres Cordero y que la continuó Nebot y hoy Cintia Viteri, ¿no? Donde se ha atendido a los más pobres, donde se les ha solucionado sus problemas de propiedades con títulos, se les ha solucionado sus problemas de agua potable, de alcantarillado, de servicios básicos, sus problemas de educación, donde les llega, Pero también donde hay, les también llega hay la un poco salud. de sectores que no llega el agua potable y usted lo sabe. En Guayaquil, También en Guayaquil. en Guayaquil el agua potable el día de hoy llega al 100% de la ¿Seguro? población. Sí, señor. Segurísimo. Al 100% de la población. ¿Sabe dónde no llega? Allá en esas inversiones, más allá de Monte Sinaí, que el gobierno anterior dijo que él tomaba la responsabilidad y que ahí no podía llegar el municipio, lamentablemente. Allá no llega el ¿Estás agua seguro potable. que el agua y potable alcantarillado. llega al 100%? Al 100% en Guayaquil, agua potable y alcantarillado, al 100% de lo que es Guayaquil y está determinado por la ¿Y ley. la regularización de barrios ya está al 100% o no? Avanza siempre, porque el municipio sigue entregando títulos. Guayaquil no es la Se ciudad más sigue- inequitativa de este país. No, es al revés. Ingeniero. Es al revés. Resulta Ah. que Guayaquil en los estudios y en los indicadores macroeconómicos, Guayaquil es la ciudad más equitativa y más justa La en el distancia Ecuador. entre los más ricos y los más pobres en Guayaquil no es la más grande. Puede ser que en el sea, Ecuador. puede ser que sea grande. No tengo ese indicador en la cabeza. Pero el que sí tengo es que Guayaquil es la ciudad más equitativa en el Ecuador. Por favor, usted es un periodista serio. No, y además yo conozco acucioso, Guayaquil, por eso le digo. Me llama la investigativo. atención que el 100%, que Investigativo. el agua llegue al 100%. Mi O sea, para querido- mí es una revelación eso. Mi querido Fabricio, Además yo voy siempre a Guayaquil. vea los indicadores, revíselos y coméntelos en una próxima oportunidad. Guayaquil es la ciudad más equitativa del Ecuador. Y yo le digo una cosa, yo he destacado públicamente, porque yo tengo lazos muy estrechos con Guayaquil y voy siempre a Guayaquil.
la transformación que ciertamente desde el año 92 ha tenido Guayaquil, pero también es una ciudad, es una apreciación personal, es una ciudad altamente inequitativa. Mire usted, Y sobre eso yo todavía le voy a hay, hacer un hay una comentario. asignatura pendiente. Siempre hay cosas que hacer, pero yo le voy a hacer un comentario breve. Cuando usted iba por la calle Portete en el barrio Febres Cordero, que era el suburbio de Guayaquil, hace 30 años, usted majaba lodo en la Febres Cordero, Hoy, después de 30 años, la Febres Cordero, usted la encuentra pavimentada con agua potable. La con parroquia, alcantarillado. la más grande de la República. La más grande del Ecuador. Entonces, vamos a otro ejemplo. Usted se va al Guasmo, que ya ahora ya no se dice Guasmo, sino los barrios del sur. Yo trabajaba en el Guasmo y tenía que irme al Guasmo. Y el Guasmo eran unos caminos que eran un solo hueco, llenos de lodo. No había cómo llegar, desordenado. No, yo sé que el Guasmo ahora es pavimentado, no, pero todo, vaya a esa Trinitaria, pues. todo. Trinitaria, vaya La hacia Trinitaria no está pavimentada. Vaya hacia Trinitaria, toda, escúcheme, toda la isla Trinitaria está pavimentada. Toda, de lado y lado de la vía perimetral. Voy a hacer un nuevo recorrido cuando vaya a de la Guayaquil. vía perimetral. Oiga, y Se el ha ido alcantarillado, y el alcantarillado. Usted ¿Ah? solo se está yendo al centro de Guayaquil. No. Yo le invito, avíseme que ya va a Guayaquil, yo lo llevo a Trinitaria. Le llevo a Monte Sinaí, le llevo al Monte Guasmo. Sinaí sí he ido. No, entonces, Trinitaria pavimentada, Y a Trinitaria de también he lado ido. y lado, pavimentada. El Guasmo yo sé que está pavimentado. Escúcheme, con agua potable, con alcantarillado, con aceras y bordillos, y con muchas calles de hormigón armado. Oiga, ¿y el alcantarillado? También, Ya está el 100% del alcantarillado. Esa fue una asignatura pendiente de todos estos años. también. ¿Seguro? Hay una parte del alcantarillado que se está terminando, pero está todo terminado y las plantas de tratamiento de las aguas servidas también funcionando para el 100% de la población. Muy bien, la visión de César Ron. Oiga, me piden que le pregunte. Liliana Febres Cordero, hija de León Febres Cordero, está muy activa en redes. ¿Tiene ella alguna aspiración política? ¿Está activando en el PSC o no? Todos los ecuatorianos son muy activos en las redes Pero sociales. digo, ¿ella está activando en el partido o no? ¿O está distante del partido? Parte del partido, a veces participa en el partido, otras veces no participa en el partido, pero siempre será bienvenida al partido. O sea, hay ocasiones en que sí participa. Sí, claro, igual que todos. Porque digo, en su momento, y usted lo sabe mejor que yo, hubo gente más cercana a Febres Cordero que se distanció de Nebot y que hoy ya no forma parte del partido. Eso es parte de los partidos y de los liderazgos. Le pongo un ejemplo, Javier Neira me parece que ya no. León Febres Cordero tenía un gran liderazgo. Él personalmente era un hombre en que lideraba, él mismo generaba un liderazgo impresionante. Entonces sí, había nebotsistas y había Febres Corderistas, pero todos socialcristianos bajo el mismo paraguas. Ahora ya todos son democistas. No, bueno, ahora... ¿Todos son nebocistas? Todos son nebocistas, sí, porque el partido tiene un líder que es Nebot. Hoy ya no hay dos líderes, como era antes Nebot y Febres Cordero, o Febres Cordero y Nebot. Hoy el único líder del partido, el máximo líder del partido es Nebot. Pero los Febres Corderistas dicen pues con orgullo, yo era Febres Corderista. Sí. ¿No es cierto? Lo dicen con orgullo. El Pocho Jara Pero ¿sabe qué? Nunca dejan de decir que soy social cristiano. Oiga. Ahora hay social cristianos que se han ido del partido. Cierro esta entrevista con este dato que me acaban de enviar, gracias a Ronnie Rodríguez que me envía este dato. Según CEDATOS, la gente no confía en los partidos y movimientos políticos. Si bien el PSC tiene el 10.3% y está primero, ningún partido llega al 11% de aceptación, según CEDATOS. ¿Eso no le preocupa a ustedes? ¿No les preocupa al Partido Social Cristiano? El hecho de que todavía, según las encuestas, la gente no cree en los partidos. La gente no está en campaña y la gente todavía no se activa. Hay otras más importantes, hay cosas más importantes que le interesan a la gente que los partidos políticos. A la gente le interesa seguridad, a la gente le interesa Empleo. trabajo y más trabajo. A la gente le interesa atender y resolver sus problemas. Los partidos políticos están siempre en segundo plano. Cuando viene la campaña electoral y es época de elecciones, la gente se activa y la gente medita y la gente piensa y decide por quién va a votar. Y la gente vota por quién le puede resolver sus problemas. Y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero es una opción política que tenemos hoy en el Ecuador para resolver los graves problemas que tiene el país. El Ecuador necesita esperanza, el Ecuador necesita un cambio. Y nosotros somos la alternativa de cambio que tiene el país en las próximas elecciones. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, un abrazo grande. Gracias. Gracias a todos. A César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, en esta interesante charla, ¿no? Hablando sobre
la agenda legislativa y también la proyección política de cara a 2021. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 39 minutos en la primera hora.